Capítulo 41. Samantha. A Samantha nunca se le había dado bien esperar, pero por una vez estaba haciendo gala de la paciencia que se presuponía en una princesa y aguardaba sentada, con un tobillo recatadamente recogido detrás del otro, tal y como le había enseñado Daphne. Cuando llegaran los agentes de seguridad, quería recibirlos con un ápice de dignidad. Había sido una decisión impulsiva, motivada por el enfermizo sentimiento de culpa que la había asaltado al ver la cara que ponía Beatriz, una mezcla de agonía y angustia, ante la llegada de Connor. Ella era la causante, por haberle enviado la invitación. Sam ignoraba cuál sería la decisión de Beatriz, pero estaba segura de algo. Su hermana necesitaba tiempo. Tiempo para procesar la presencia de Connor. Tiempo para desenmarañar el nudo de sus emociones. Antes de poder arrepentirse, Sam había subido corriendo las escaleras, se había colado en el despacho de Robert y había activado la alarma del palacio. Un año antes no podría haber hecho algo así, solo ahora que era la heredera al trono tenía la autoridad necesaria. Pese a todo, el sistema no se lo había puesto nada fácil. Tuvo que dejarse escanear las huellas dactilares y los ojos, e introducir uno de los códigos de seguridad de emergencia que tan irritantemente le había obligado a memorizar el Lord Chambelán. Una serie de puertas de acero reforzado habían bloqueado de inmediato todo el palacio, puertas que no volverían a elevarse hasta que el cuerpo de seguridad efectuara una inspección exhaustiva del edificio. Sam había conseguido lo imposible por Beatriz. Había detenido el tiempo. El sistema, por supuesto, había registrado su actividad. Los agentes de seguridad no tardarían en descubrir quién era la culpable de todo ese caos. Hasta entonces pensaba quedarse sentada en el despacho de Robert, esperándolos. Sam se preguntó qué pensaría Marsal de todo aquello. ¿Habría conseguido llegar a la sala del trono o se habría disparado la sirena cuando él todavía estaba deambulando por los pasillos? ¿Se habrían estropeado irremediablemente las cosas entre ellos después de haber sido testigo de su estúpido momento con Teddy? Oyó pasos detrás de la puerta y se levantó. Robert Stanley se materializó en el umbral hecho una furia. «Tú», rugió, ¿tienes la menor idea de lo que has hecho? Lamento toda la confusión que he causado, dijo Sam. Dio un respingo, sobresaltada, cuando el chambelán cerró la puerta de golpe a su espalda. ¿Por qué diablos tenías que activar la alarma precisamente hoy? Sam levantó la barbilla, terca hasta el final. Tenía mis razones. ¿Qué vas a hacer? ¿Sacarme por la puerta de los traidores y enviarme al exilio? Voy a llevarte ante su majestad. Intentó agarrarla del brazo, pero Samantha se zafó de su presa. «Sé andar yo sola», dijo fríamente. Ninguno de los dos volvió a dirigirse la palabra mientras bajaban las escaleras y recorrían el pasillo principal. A su alrededor, la inmensa maquinaria del palacio se reactivaba de forma gradual. Se cruzaron con lacayos y guardias de seguridad cuyos ojos ardían de curiosidad al ver al chambelán con la princesa. Incluso las figuras históricas de los retratos al óleo parecían estar observándolos. En el salón de baile, un cuarteto de cuerda discutía en voz baja, el violinista gesticulaba vigorosamente con su arco, subrayando cada una de sus palabras con una floritura. Sam se preguntó qué habrían pensado los músicos al cerrarse las puertas, dejándolos encerrados a solas allí. Tras doblar una esquina, Robert apretó la marcha hasta empezar casi a trotar. Sam se apresuró a seguirle el ritmo, aunque el corte del vestido, tan ajustado, constreñía sus pasos. Y allí estaba Beatriz, en la entrada del cuarto de las novias. Parecía una de esas muñecas que vendían en la tienda de regalos del palacio. Pálida y frágil, como si alguien hubiera trazado sus contornos con un lapicero de punta muy fina. «¿Qué sucede?», preguntó mientras los invitaba a pasar con un gesto. «Falsa alarma», dijo Robert, sucinto. Beatriz exhaló un suspiro de alivio, pero la mirada del chambelán permanecía fija en Samantha. «La disparó vuestra hermana». Siguió a su aseveración un silencio tenso y viscoso que se condensó entre ellos como el sudor que empapaba la espalda de Sam. Aunque nada le habría gustado más a esta que cerrar los ojos, se obligó a mirar de frente a su hermana.
Ya veo, dijo por fin la reina. Robert parpadeó, evidentemente desconcertado por la serenidad de su réplica. Majestad, la princesa ha puesto en peligro la integridad de miles de personas, alguien ha resultado. Sam nunca había visto a Beatriz de ese modo, en pleno e incontestable control de su autoridad. Nuestra reputación. Todos esos invitados han sufrido un pánico innecesario, por no mencionar lo que dirán los medios cuando se enteren de que hemos detenido vuestra boda sin un motivo de peso. Samantha ha generado intencionadamente un falso estado de alarma, balbució. Debe ser castigada. Beatriz miró a Samantha, a Robert, y de nuevo a su hermana. Cierto. Sam debería recibir un castigo, concluyó la reina, y Sam notó que se le encogía el corazón en el pecho. Pero seré yo la que se lo imparta. Majestad, lo que ha ocurrido hoy no va a salir de aquí. Robert, redactarás un comunicado explicando que recibimos una amenaza y hubo que detener la boda, aunque no puedes entrar en detalle por tratarse de un asunto de seguridad nacional. En cuanto al castigo, Beatriz miró a Samantha. Su expresión era inescrutable. Puesto que ha interrumpido mi boda, seré yo la que decida cuál es su sanción. Robert parpadeó. Con el debido respeto, es una orden directa, lo atajó limpiamente Beatriz. Era evidente, a juzgar por la tensión visible de sus mandíbulas, que Robert estaba en total desacuerdo, pero respondió a sus palabras asintiendo secamente con la cabeza. Majestad, los invitados que se han ido ya ascienden casi 200, entre ellos la mayor parte de la realeza extranjera, continuó. Por muchas garantías que les ofrezcamos, insistirán en que ya no se sienten a salvo. El único que todavía no ha regresado a su avión es el rey de Alemania, y eso es porque, al parecer, se pasó todo el fiasco durmiendo. ¿Quién necesita la realeza extranjera?, preguntó Sam, con todo el desparpajo que fue capaz de reunir. ¿No tenemos una lista de invitados de emergencia? Oh, espera, podríamos elegir a 200 personas al azar en las calles. Sería un éxito rotundo de relaciones públicas. Robert cerró los ojos y exhaló un suspiro cargado de resignación, como si estuviera rezando para sus adentros, pidiéndole al cielo que le concediera fuerzas. No hará falta llegar a ese extremo, declaró Beatriz. La boda va a posponerse. El Lord Chambelán asintió. Por supuesto, pero, ¿hasta cuándo? Podríamos esperar unas cuantas horas, o supongo que podríamos reprogramarlo todo para mañana por la mañana, si preferís empezar de cero. La reina negó con la cabeza. Se va a posponer indefinidamente. Robert entornó los párpados al comprender lo que estaba diciendo. Beatriz, no permitiré que hagas eso. Y yo te recuerdo que deberías dirigirte a su majestad con el debido respeto, intervino Sam, provocando que Robert apretara los puños a los costados. ¿Cuál es vuestro plan, majestad?, preguntó el chambelán con una mueca burlona. ¿Vais a cancelar un acontecimiento tan caro, meticulosamente planeado y global porque os ha entrado miedo? Sam miró a Beatriz de reojo, indignada y desesperada por poner a ese hombre en su sitio, pero su hermana se limitó a negar sutilmente con la cabeza. Sam comprendió que esa era una batalla que Beatriz debía librar por sí misma. Una batalla que debería haber librado hacía meses, solo que nunca había reunido la confianza necesaria, hasta ahora. Puede que se trate de un acontecimiento global, pero sigue siendo mi vida, replicó Beatriz sin alterarse. La indignación de Robert se manifestaba en las manchas rojas que cubrían su rostro. Si no seguís adelante con esta boda, destruiréis el legado de vuestra familia. Después de todo lo que ha hecho la monarquía después de todo lo que ha hecho la monarquía, lo interrumpió Sam. ¿Qué parte de nuestro legado estás defendiendo, Robert? ¿La colonización? ¿Las flagrantes violaciones de los derechos humanos que cometieron mis antepasados en nombre de la expansión y el progreso? ¿La esclavitud? Sacudió la cabeza con tanto énfasis que sus pendientes oscilaron de un lado a otro. A lo mejor a ti todo eso te parece estupendo, pero, oh no, como mi hermana posponga su boda, la monarquía desaparecerá para siempre. ¿Qué sabréis vosotras delegados? El tono de Robert era directamente insultante.
Cualquier posible rastro de diplomacia se había evaporado ya por completo. Clavó la mirada en Beatriz. No, eres más que una mocosa sentada en un trono que te queda grande, usurpando una posición para la que no estás preparada. Beatriz irguió más todavía la espalda. Soy la jefa de Estado, no una simple chica con una tiara. Robert se rió. Un sonido desprovisto por entero de Beatriz sacudió la cabeza. Me he enamorado de alguien que estaba en la carpeta de pretendientes aprobados por papá y mamá. Y tú también, por cierto, añadió. Eso no me parece especialmente rebelde. Da igual quién sea Teddy, replicó Sam, a la que la referencia velada a Marshall le había producido una punzada de pesar. Lo que cuenta es que has decidido no casarte con él. Eres una novia a la fuga. Ya verás cuando saquen la serie de televisión de toda esta historia, continuó, intentando arrancarle una sonrisa a su hermana. Con que no pongan aquel cerebro oque de protagonista, me conformo. Novia a la fuga, había una nota de temor en la voz de Beatriz, como si hasta ese preciso momento no hubiera procesado toda la magnitud de su decisión. Sam tomó la mano de su hermana. ¿Cómo puedo ayudar? El caso es que, sí que podrías hacer algo por mí, dijo Beatriz muy despacio. Lo que sea. ¿Te importaría ocupar mi lugar en la gira real en la que debería embarcarme con Teddy? Sam parpadeó. ¿No vais a hacer vuestro viaje de recién casados? Me encantaría pasarme todo el verano recorriendo el mundo, pero necesito quedarme aquí una temporada y aprender a hacer mi trabajo. Un destello iluminó la mirada de Beatriz. Además, creo que ya va siendo hora de que hagas una gira real, dado que eres mi heredera. No creo que nadie quiera reunirse conmigo, empezó a protestar Samantha, pero Beatriz sacudió la cabeza. Te equivocas, Sam. Inspiras a la gente, dijo apasionadamente. No solo porque estés con Marshall, aunque estaría bien que nuestra familia empezara a parecerse un poquito más a la nación que supuestamente queremos unificar. Sam se mordió el labio, pero no se atrevió a interrumpir a su hermana. La monarquía ha cumplido 200 años y yo soy la primera mujer en estar al frente de ella. El mundo se vuelve cada vez más diverso, pero nuestra familia cambia a paso de tortuga. No podemos seguir así. Si queremos sobrevivir al próximo siglo, habrá que encontrar la manera de conservar nuestra relevancia, insistió Beatriz. Necesito que me ayudes a explorar el terreno. Fuiste tú la que se dio cuenta de que debería ir sola al altar. Estás cambiando la opinión que tiene el pueblo de nuestra familia. Puedes ver problemas que a mí se me escapan por estar demasiado alejada del mundo real. Sam cambió el peso del cuerpo de un pie a otro, aturdida. ¿De verdad crees que estoy preparada? Nunca presté mucha atención a las lecciones de Robert. Beatriz puso los ojos en blanco. Olvídate de las lecciones de Robert. Lo más importante es que hagas exactamente lo que se espera de una princesa, que es ayudar a la gente a creer en sí misma. Sam negó con la cabeza. Yo no sé hacer eso. Por supuesto que sí. Lo has hecho conmigo, dijo con delicadeza Beatriz. Sam siempre se había considerado la oveja negra de la familia, la que obtenía una perversa satisfacción al incumplir las normas, tan solo para poner de manifiesto lo absurdas que eran. ¿Sería posible que toda esa energía rebelde tuviera una utilidad práctica? Lo haré, dijo con voz ronca mientras notaba cómo crecía la emoción en su pecho. Una emoción que se tiñó de pesadumbre, sin embargo, al acordarse de Marshall. Beatriz dio un paso adelante cuando vio la expresión de su hermana. El inmenso volumen de su vestido se desplazó con ella, barriendo el suelo con un suave siseo. ¿Pasa algo? Marshall. Nos peleamos antes de la boda. Beatriz apoyó las manos en la espalda de su hermana y la empujó con delicadeza. Bueno, ¿y a qué esperas? Seguro que todavía está aquí. Sam se abrió paso corriendo entre la marea de gente que inundaba los pasillos. Ahora que Robert había confirmado que la boda no se iba a celebrar, ese día no, por lo menos, los invitados parecían ansiosos por salir, como si siguieran sin fiarse de que el palacio era seguro. Cuando Sam no vio a Marshall entre el gentío, salió por el pórtico principal. Y allí estaba, a punto de montar en uno de los vehículos de cortesía del palacio. Marshall.
Acudió corriendo a su encuentro, entorpecida todavía por su ceñido vestido de color marfil. «Tengo que hablar contigo». El muchacho levantó la cabeza de golpe al oír su voz. «Sam, no». Solo podía hacer una cosa. Sam rodeó el coche para situarse junto a la puerta del conductor. Esperó que los corrillos de invitados que se arracimaban frente a las puertas del palacio, murmurando desconcertados por la cancelación de la boda, no la pudieran ver detrás del vehículo. «Sal», le ordenó al chofer. «Su Alteza Real, lo siento, pero no puedo». Sam se irguió y adoptó el mismo tono regio e imperioso que había usado antes Beatriz. «Es una orden directa». Sorprendido, el chofer se apeó mansamente del coche. La llave estaba en el contacto y el motor ya estaba encendido. Sam levantó la cabeza a tiempo de ver a Caleb bajando a toda prisa por la escalinata, como si la persiguiera. «Lo siento», dijo antes de montar en el coche y pisar a fondo el acelerador. «Sam», exclamó Marshall desde el asiento de atrás. «Pero, ¿qué haces?» Samantha surcó el camino de acceso como una exhalación mientras intentaba ajustar los espejos. Marshall probó abrir la puerta, pero Sam había activado el bloqueo de seguridad para niños. «Abróchate el cinturón», le avisó. «Vamos a dar un paseo». Técnicamente hablando, Sam no tenía permiso de conducir, nunca había conseguido aprobar la parte del examen que consistía en aparcar marcha atrás. Solo se le permitía conducir su Jeep, al que ella se refería por el apelativo cariñoso de Albert, por las carreteras comarcales de Sulgrave, y solo si su vehículo estaba en el centro de una formación, con un coche negro de seguridad delante y otro detrás. Conducir por la capital, sin su guardia de honor, era definitivamente ilegal, pero ya era demasiado tarde para preocuparse por eso. Sam dobló otra esquina como un rayo. Las paradas de metro y los banderines de colores se sucedían formando una mancha borrosa. No sabía muy bien a dónde iba, tan solo quería alejarse todo lo posible del palacio. «Sam, tienes que parar». «Solo quería hablar», dijo en tono razonable, como si robar uno de los vehículos de palacio fuera lo más normal del mundo. Marshall protestó con un resoplido. «No tengo nada que decirte». «Me alegro, porque tampoco iba a pedirte que dijeras nada. Solo me vas a escuchar». Las manos de Sam se tensaron sobre el volante mientras aceleraba para cruzar un semáforo en ámbar. Las ventanillas estaban tintadas, por lo que nadie podría mirar y darse cuenta de que la conductora imprudente que surcaba Cumberland Street como si la persiguiera el diablo no era otra que la heredera al trono. «Mira, es cierto que me gustaba Teddy», reconoció. «Nos besamos el año pasado, en el baile de la reina, antes incluso de que conociera a mi hermana». Vio por el retrovisor que Marshall rechinaba los dientes. «Lo estás arreglando», señaló el muchacho, pero Sam no se dio por aludida. «Cuando Teddy anunció su compromiso con Beatriz, me sentí furiosa y rechazada. No me siento orgullosa de esto, pero te pedí salir por despecho, porque quería hacerle tanto daño a Teddy como me lo había hecho él a mí». Cerrar comillas. Después tú y yo empezamos a portarnos como una pareja de verdad, y en algún momento me olvidé por completo de Teddy. Me gustas mucho, Marshall, y me partía el alma que estuviéramos fingiendo. Antes de conocerte, me enrollaba con cualquiera sin pensarlo dos veces. No era más que, arréglalo un poco más, la atajó él, y Sam hizo una mueca. Lo que quiero decir es que contigo las cosas son diferentes. Tanto que me da miedo. El fin de semana pasado, en la carroza, pararon en un semáforo y se arriesgó a mirar a Marshall de reojo. Pensaba que habíamos llegado a la conclusión de que ya no era una farsa, que íbamos en serio. Eso fue antes de que me enterara de que estabas utilizándome para ligarte al prometido de tu hermana. No lo quería. Se exasperó Sam. Tienes que entenderlo, en realidad nunca he estado enamorada de Teddy. Solo quería que me eligiera a mí en vez de a Beatriz. Lo que dices no tiene sentido, insistió Marshall, aunque su tono era ligeramente menos cáustico que antes. Siempre he sentido celos de Beatriz. Sam mantuvo la mirada al frente. Ahora circulaban por el distrito financiero, con monolíticos edificios de oficinas elevándose a ambos lados de la carretera.
Me obsesioné con Teddy porque dolía menos pensar en él que en el hecho de que Beatriz iba a ser reina mientras que yo no era más que una inútil. Tú no eres ninguna inútil, replicó Marshall. Te diría que me gustaría deshacerlo todo, pero no es cierto, concluyó Samantha. Porque si no te hubiera pedido que salieras de mentira conmigo, por equivocados que estuvieran mis motivos, nunca habría descubierto que quiero estar contigo de verdad. Se produjo un tenso silencio. Sam tragó saliva. No tenía de qué preocuparse, se dijo, por lo menos lo había intentado. Oyó un chasquido cuando Marshall se desabrochó el cinturón de seguridad. El muchacho apoyó una mano en el asiento delantero y empezó a pasar por encima de la consola central. ¿En serio? Sam dio un volantazo para cambiar de carril, evitando por los velos colisionar con un taxi. Recibieron la reprimenda de un coro de claxones. Disculpa. Marshall ocupó el asiento del copiloto. Pero si vamos a tener esta conversación, necesito verte la cara. Vale. Sam, ¿es cierto lo que me acabas de decir? Samantha le lanzó una mirada de soslayo, atemorizada, pero no supo interpretar su expresión. Pues claro que es cierto. Ya estoy harta de fingir, de actuar. Y lo entenderé si no puedes perdonarme. Es solo que necesitaba sacarme eso del pecho antes de que te marches a Orange y no vuelva a verte. Marshall se giró para mirar por la ventanilla. Durante un momento desgarrador, Sam pensó que había terminado con ella y se preparó para despedirse de él. Aparca ahí. El muchacho apuntó al final de la manzana, donde un cartel azul anunciaba parking público. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque, dijo Marshall, y ahora había una nota de frustración en su voz, no puedo besarte como Dios manda si estás conduciendo, y ya habíamos pasado por esto en el carruaje, y por todos los santos, ¿por qué hay que tener siempre estas conversaciones en vehículos en movimiento? Sam no había conducido peor en su vida. Se coló entre el tráfico que circulaba por el carril contiguo y rebotó en la acera antes de entrar en el aparcamiento, conduciendo solo con la zurda mientras su mano derecha buscaba a Marshall con avidez. Encontró una plaza libre en la segunda planta y aparcó en diagonal, derrapando antes de apagar el motor. Los dos se quitaron el cinturón en un abrir y cerrar de ojos. Las luces interiores del vehículo se apagaron y el aparcamiento estaba en sombra, pero la oscuridad no los detuvo. Sam se abalanzó sobre Marshall hasta aterrizar casi en su regazo, y le rodeó el cuello con los brazos para estrecharlo con fuerza contra ella. Por todos los santos, susurró, riéndose, pero, ¿dónde estamos? La verdad, me da igual, replicó el muchacho, inclinándose sobre la consola central para besarla. Le enredó las manos en el cabello. Sam emitió un sonido gutural, implorante y angustiado, un sonido que no había oído nunca escapar de sus labios. Se aferró a los hombros de Marshall, tiró impacientemente de él hacia adelante, y el claxon del vehículo resonó ensordecedor en el interior del garaje. Se separaron jadeantes, riéndose, sin importarles que alguien los viera. Sam levantó la cabeza y descubrió a Caleb detrás del coche, con los brazos cruzados. Era evidente que los había seguido en otro de los coches del palacio. Tenía las mandíbulas apretadas en lo que debía de pensar que era una expresión rigurosa, pero Sam percibió la mezcla de ternura y diversión que se ocultaba tras ella. Se rebulló en el asiento y las costuras de su vestido de color marfil se le clavaron en el costado. De súbito, se preguntó qué ocurriría a continuación. Durante meses, toda su atención se había volcado en este día. Primero, porque estaba resentida con Teddy y Beatriz, y después, porque se había convertido en una fecha límite, porque Marshall y ella solo habían acordado que él la acompañaría a la ceremonia, y Sam ignoraba lo que pasaría cuando la boda hubiera acabado. Entonces, ¿estamos bien?, preguntó, porque necesitaba oírselo decir en voz alta. Estamos bien. Marshall sacudió la cabeza. Un brillo de diversión le iluminaba los ojos. No puedo enfadarme contigo por haberte embarcado en esa ridícula cruzada para darle celos a Eton. No después de que sea eso lo que nos ha ayudado a encontrarnos. Una oleada de alivio inundó el pecho de Sam. ¿Y ahora qué?, preguntó.
¿Cómo se empezaba a salir con alguien en serio después de que toda tu relación con esa persona hubiera sido una farsa? ¿Tendrían que rebobinar hasta el principio, hasta su primera cita? Marshall la observó como si pudiera leer los pensamientos que se arremolinaban en su cabeza. Le tendió una mano y Sam la cogió, entrelazando los dedos con él. Estaba pensando, ¿te apetece volver a Orange este verano? Hay muchas cosas que no has visto todavía. Me gustaría hacer senderismo contigo y llevarte a las playas de Malibú, y Rory dice que no le caes nada mal. Es tu mayor fan, añadió Marshall con una sonrisa. Sam se animó al escuchar esas palabras, pero entonces recordó la promesa que acababa de hacer. El caso es que Beatriz quiere que haga la gira real en su lugar, la que deberían hacer Teddy y ella. Había revelado más de lo que pretendía con esas declaraciones, pero sabía que podía confiar en Marshall. Este asintió sin presionarla para que entrara en detalles. Por supuesto, haz esa gira, convino. Aunque me imagino que pasará por Orange, no, creo que sí. Y si no, pensó Sam, sería cuestión de añadir unas cuantas paradas. Entonces, de acuerdo. Me apetece mucho enseñarte mi tierra. Un brillo travieso iluminó los ojos de Marshall mientras abría la puerta del copiloto. Mientras tanto, ¿te importaría cambiarme el sitio? No te lo tomes a mal, pero conduces de pena. Lo sé, reconoció Sam. Cuando paseemos por Malibú, dejaré que lleves tú el coche. Marshall se rió mientras apoyaba una mano en la guantera para atraerla hacia él y darle otro beso, más breve y apasionado esta vez. ¿Y esto a qué viene?, preguntó Samantha, desconcertada, cuando se separaron. Marshall se la quedó mirando como si fuera evidente. ¿A qué eres tú, Sam? Y estoy locamente enamorado de ti. ¿A qué eres tú? Tan simple que costaba creerlo. Yo también estoy locamente enamorada de ti, jamoncito. Marshall protestó con un gritito de indignación. Jamoncito, creo que ya iba siendo hora de que tuvieras tu propio mote, dijo Sam con una sonrisa. No dejes que se te suba a la cabeza. Capítulo 42. Nina. Nina bajó corriendo los escalones que conducían al jardín de la parte de atrás del palacio. A una docena de metros de distancia, al final de un camino de losas, se encontraba el garaje de la familia real. Técnicamente Nina no tenía permiso para entrar allí, pero de ninguna manera podía enfrentarse ahora al camino de acceso principal, abarrotado de invitados indignados, choferes desconcertados y curiosos que se agolpaban nerviosos contra las rejas. Sabía cómo acceder al armario cerrado con llave donde los aparcacoches guardaban las llaves. Y a Sam no le importaría que Nina cogiera el suyo prestado. Nina, espera. Trastabilló ante el sonido de la voz de Ethan, aunque no debería sorprenderla. Por supuesto que la había encontrado, también él conocía todas las salidas del palacio y sabía exactamente por dónde intentaría escapar si se sentía atrapada y acorralada. Al ver que Nina no se daba la vuelta, Ethan empezó a correr tras ella por los escalones de piedra. ¿Estás bien?, preguntó con inconfundible preocupación. Nina plantó un tacón en el suelo y se giró en redondo, y el remolino de sus cabellos le tapó los ojos. Déjame en paz. Ethan parpadeó. Lo odió por estar tan guapo vestido de smoking. El sol se reflejaba en el intenso negro amoratado de su pelo, ligeramente rizado en la nuca. ¿Qué ha pasado? Daphne ha pasado. Tu novia secreta, o tu exnovia, o lo que sea. La misma que se chivó de nosotros a esa periodista, por cierto. Lo sé, murmuró Ethan. Nina sintió una oleada momentánea de satisfacción al ver que la creía, a diferencia de Jeff, que se había negado a escuchar ni una palabra en contra de Daphne, pero enseguida se evaporó. Por favor, déjame explicarme. Ethan se apresuró a descender los últimos escalones para llegar hasta ella. No huyas porque Daphne te haya asustado. ¿Asustado?, repitió Nina, saherida. Lo que estoy es furiosa, y me siento traicionada. No cometas el error de confundir eso con miedo. Ethan titubeó, reprendido. El sol bañaba sus facciones y se reflejaba en las motas ambarinas de sus pupilas.
Nina tragó saliva con dificultad, deseando no tener que hacerle la siguiente pregunta. ¿Me pediste salir únicamente porque te lo había ordenado Daphne? Ethan se quedó callado un momento antes de asentir con la cabeza, apesadumbrado. Al ver la expresión de Nina, se apresuró a explicarse. Mira, Daphne me pidió que coqueteara contigo. Le preocupaba que, si pasabas demasiado tiempo con Jeff, terminarais volviendo juntos. Por eso quería que me entrometiera. Pero, Nina, yo nunca, ¿por qué te lo preguntó precisamente a ti? Lo interrumpió Nina. ¿Qué la llevó a pensar que harías lo que te dijera? Según su versión, hace años que estás enamorado de ella. Ethan cerró los ojos. Estuve enamorado de ella. Susurró las palabras, pero Nina oyó cada sílaba como si las hubiera gritado. Se apartó dando un respingo, horrorizada. ¿Cómo es posible que sintieras algo por Daphne? Pero si es espantosa. Ha hecho muchas cosas espantosas, es cierto, convino Ethan, y Nina no pudo por menos de reparar en cómo había formulado su réplica. La poseyó una nauseabunda sensación de déjà vu. Esto era exactamente lo mismo que había ocurrido en la fiesta de compromiso de Beatriz, cuando intentó hablar con Jeff sobre Daphne. Solo que esta vez era casi peor, incluso, porque Ethan sabía lo que Daphne había hecho, y aún así seguía defendiéndola. Nina, por favor, no me culpes por las cosas que hayan sucedido en mi pasado. No es justo, protestó Ethan. No me siento orgulloso de los motivos originales que me llevaron a salir contigo. Pero ahora todo es distinto. Yo soy distinto. Si pasaste tiempo conmigo únicamente porque Daphne te lo pidió, entonces no puede ser tan distinto. Una mezcla de orgullo e indignación llameó en las mejillas de Nina. ¿Cómo es posible que estuvieras enamorado de ella? Creía que éramos iguales, porque a los dos os gusta jugar con los sentimientos de los demás, como si fueran piezas de ajedrez en vuestro tablero particular. Ethan hizo una mueca y se guardó las manos con torpeza en los bolsillos. Porque los dos estábamos fuera y queríamos entrar, dijo, apenado. De Daphne me atraía su energía, la determinación con la que se esforzaba por conseguir lo que quería. Es la misma determinación que yo siempre tenía, añadió en voz más baja. Nina, ya sabes cómo he deseado siempre encontrar mi lugar. Así que cuando Daphne te pidió que te entrometieras, Nina levantó airadamente las manos para dibujar los símbolos de unas comillas en el aire. ¿Por qué accediste? ¿No te paraste a pensar que soy una persona real, con sentimientos? Para empezar, nunca me imaginé que llegaríamos tan lejos, ¿de acuerdo? Pensaba que saldría contigo un par de veces, para demostrar que le había puesto interés. Apenas te conocía entonces, lo único que recordaba de ti era que podías llegar a ser un poquito sabelotodo. Ethan se encogió de hombros en señal de impotencia. Pero me sorprendiste, Nina. No eras en absoluto como yo creía, y cada vez quería conocer más cosas de ti. Nina odiaba el modo en que su mente se empeñaba en cribar sus recuerdos. ¿Cuántos de ellos serían reales? Cruzó los brazos, aterida a pesar del tiempo tan apacible que hacía. Aquella noche, cuando me acompañaste a casa y nos besamos, se oyó decir, ¿fue Daphne la que te llamó? Ese sí, reconoció Ethan. Era Daphne. Nina se tiró del cuello del vestido, deseando poder escapar de esa prisión de tela. Así que estabas pensando en ella durante todo el tiempo. Estaba pensando en ti. La intensidad descarnada de su tono la dejó sin palabras. Ethan tragó saliva y continuó. Estaba pensando que no te merecía, dijo en voz baja. Nina, yo no tengo la misma seguridad de mí mismo que tú. No fui capaz de criarme rodeado de miembros de la familia real sin sentirme como si valiera menos que ellos, como si tuviera algo que demostrar. Supongo que creía que, si no me conformaba, si seguía aspirando siempre a algo más, otra clase de ubicación avanzada, otra beca, otro peldaño en la escala social, tarde o temprano conseguiría ascender lo suficiente. ¿Ascender a dónde? Exclamó Nina. ¿Cuál era tu objetivo, Ethan? Quería sentir que me merecía esas cosas, que me las había ganado y era tan digno de poseerlas como el que más. Por el que más, Nina sabía que se refería a Jeff. Pero, Nina,
Tú me haces sentir como si me mereciera las cosas, no por mis logros, sino por mi personalidad. Nadie me había mirado nunca como tú, como si me quisieras tal y como soy, sin excusas ni complicaciones, añadió. Solo por estar contigo, haces que quiera ser mejor persona. El corazón de Nina martilleaba contra sus costillas. Giró la cabeza y dirigió la mirada a las hojas de los árboles frutales, que resplandecían doradas por el sol. La fragancia de las manzanas se mezclaba con el intenso olor a tierra mojada por la lluvia que había caído la noche anterior. ¿Cuánto tiempo? Al ver la expresión de desconcierto de Ethan, matizó. ¿Cuánto tiempo te has pasado obsesionado con Daphne? Mucho, respondió él secamente. ¿Cuánto tiempo te has pasado tú obsesionada con Yev? Nina se crispó. Eso no es justo. Tal vez no. Pero, Nina, ¿no te das cuenta? Tú y yo estamos hechos el uno para el otro. No importa lo absurdo que sea todo esto ni los años que nos hayamos pasado persiguiendo a otra persona, al final nos hemos encontrado mutuamente. Por favor, añadió, no utilices el pasado en contra de mí. Te quiero a ti, no a Daphne. A lo lejos, Nina oyó el murmullo amortiguado de las conversaciones. Los rumores sobre la boda real debían de estar propagándose paulatinamente por toda la capital. Así era Washington, pensó. Un hervidero voraz e implacable. Levantó la cabeza para mirar a Ethan. Su rostro se veía pálido y vulnerable a la luz del atardecer. Nina no podía evitarlo, dio un paso adelante y se dejó envolver por sus brazos. Ethan emitió un ruidito estrangulado mientras la estrechaba contra su pecho. La abrazó con todas sus fuerzas, no como si quisiera besarla, sino como si se quisiera cerciorar de que todavía estaba allí, que no lo había abandonado para alejarse corriendo. Créeme, te lo ruego, murmuró Ethan, y Nina sintió que su determinación se esfumaba. Le encantaba la caricia de su aliento en la piel. Te creo, dijo ella por fin, desenredándose de sus brazos. Los labios de Ethan se curvaron en una amplia sonrisa de alivio, pero ésta se tambaleó al fijarse en la expresión que había adoptado Nina. Te creo, pero eso no significa que esté preparada para confiar en ti, le explicó. No, cuando se había acercado originalmente a ella, siguiendo las órdenes de Daphne. Ethan sacudió la cabeza. ¿No te das cuenta? Esto es precisamente lo que se proponía Daphne. Te ha atacado así porque quería que rompiéramos. Igual que rompió mi relación con Yev en la última gran fiesta que se celebró en el palacio. Diría que la historia se repite, pero ya me he dado cuenta de que esto no es más que el modus operandi de Daphne. Puede ser muy despiadada cuando de la gente que le importa se trata, convino Ethan. Querrás decir la gente que se interpone entre ella y sus objetivos. Nina se mordió el labio. ¿Sabes? Siempre me he preguntado por qué Jeff y tú salíais con tan pocas chicas, incluso cuando él no estaba con ella. Pero ya he averiguado por qué. El motivo es que Daphne cree que los dos le pertenecéis. Cuando alguno de los dos os acercáis demasiado a alguien, aparece ella para ahuyentar a quien haga falta. Y lo peor de todo es que vosotros se lo consentís. Aquello era lo más doloroso de todo. Comprender que los únicos dos hombres que Nina había amado en su vida no eran más que sendos títeres cuyos hilos estaban en manos de Daphne. Era como una araña, tan bella como insidiosa, que envolvía a la gente en su tela con tanta destreza que sus víctimas ni siquiera se daban cuenta de que habían caído en sus redes hasta que ya era demasiado tarde. No dejes que Daphne se interponga entre nosotros, por favor, insistió Ethan. Debe de haber algo que pueda hacer para demostrarte que he cambiado. A Nina habían empezado a picarle los ojos, desvió la mirada hacia el pasillo mientras trazaba con el pie la grieta que surcaba una de las losas. Necesito tiempo. Por supuesto. Haré lo que haga falta para arreglar esto, para demostrarte que necesito tiempo lejos de ti, Ethan. Nina tenía mucho en lo que pensar, en todo lo que habían hecho Ethan y ella, en los errores que habían cometido, en el papel que representaban en todo esto Daphne y Jeff. Le revolvía el estómago lo entrelazados que estaban los cuatro. Lo entiendo, le aseguró Ethan, en un tono sorprendentemente formal. Tómate todo el tiempo que necesites.
Tan solo espero que al final decidas venir a buscarme. Dio un paso atrás, ampliando así la distancia que mediaba entre ambos. Nina tuvo que reprimir el impulso de acercarse a él y abrazarlo de nuevo. Nos vemos, replicó con un nudo en la garganta. Dio media vuelta e irguió los hombros mientras cruzaba el césped en dirección al garaje. Sabía que Ethan la estaba observando, pero no se atrevía a girarse para mirarlo. Y de alguna manera, mientras caminaba, cada paso que daba se fue volviendo ligeramente más fácil que el anterior. Fin del capítulo 42.